Continuamos en vivo aquí en CNN Reacción. Habíamos adelantado que nos íbamos a concentrar en la situación humanitaria en Gaza, que es realmente cada vez más alarmante. No solo los ataques israelíes en la zona que dejan a muertos y heridos civiles, sino que las enfermedades también se están propagando y ahora se suman intensas lluvias que se registraron este martes, empeorando más la situación que ya es difícil. A su vez, Israel dijo a Estados Unidos que comenzó a inundar algunos de los túneles de Gaza con agua de mar de forma limitada para probar la capacidad de degradar la red subterránea de Hamás a mayor escala. Vamos a hacer contacto para contar detalles finos de esta situación con nuestro corresponsal internacional, con José Levi, como siempre desde Jerusalén, con mucho más para contarnos. José, bienvenido, placer. Hola Nacho, buenas tardes. Aquí vemos que Israel intenta encontrar métodos para neutralizar lo que es esta red de túneles que el propio movimiento Hamás hace un par de años estimó en 500 kilómetros de longitud, o sea, toda una red subterránea debajo del suelo normal de Gaza, creando una ciudad alternativa. Y entonces aquí están comenzando a realizar, pero eso sí, todavía afirman lo hacen de una manera muy restringida, a bombear agua del mar Mediterráneo al interior de estos túneles de parte de ellos para inundarlos y ver si pueden ser una forma de llevar a que tengan que salir de ahí los miembros de Hamás y entonces se pueda neutralizar esta amenaza. Entonces es un tema que dicen todavía lo están realizando en pequeñas zonas de forma experimental. Esto después de que hubiera ayer, en las últimas 24 horas, un incidente en el cual 9 soldados israelíes perdieron la vida en la zona de Shajaiya, en el norte de Gaza. Aparentemente el factor túneles fue fundamental para sorprender a estas tropas y llevar a ese gran número de muertos en el lado israelí. Eso sí, lo que afirman en Israel es que una gran parte de las casas en zonas como Shajaiya son casas que o están llenas de explosivos o están llenas de armas, de almacenes, o también sirven de refugio a miembros de Hamás. Lo que sí es que al inundar estos túneles, lo que aseguran en Estados Unidos, concretamente Joe Biden, es que ellos han recibido en Estados Unidos garantías de Israel de que no creen que en las zonas que están siendo inundadas haya ningún tipo de rehenes. Y esto cuando se estima en 135 el número de rehenes que todavía estaría dentro de Gaza. De ellos 19 serían ya sin vida, pero el resto todavía estarían vivos. Y esto ha llevado a que hoy el presidente Joe Biden se haya reunido con los representantes de 8 de estos rehenes de nacionalidad estadounidense, personas que han asegurado que el mejor amigo que tienen en Washington es realmente Joe Biden y que esperan que se pueda llegar a un milagro de Navidad. Y esto cuando, eso sí, vemos que a nivel de negociación en el movimiento Hamás, por ahora, no tienen disposición a realizar ningún tipo de negociación para llevar a nuevos ceses de la violencia que estén acompañados de liberaciones de rehenes. Esta es la información que tenemos en CNN, que Hamás por ahora se opone a ese tipo de negociación. También está la posibilidad de que el hecho de que los líderes de Hamás en Gaza, al saber que están siendo seguidos por Israel, ni siquiera se atrevan a contestar a teléfonos celulares por temor a ser
identificados, localizados por las fuerzas israelíes. Lo que sí es que de su parte en Israel lo que aseguran es que Hamás no está interesado en llevar a liberación de rehenes y de forma paralela a una interrupción en la ofensiva militar israelí, porque dicen en Israel estaría Hamás interesado en incrementar la crisis humanitaria en el interior de Gaza, una crisis que la estamos viendo ahora también con la lluvia de las pasadas horas. Cada vez es más dramática. Vemos que el 85% de la población en Gaza, según las Naciones Unidas, hablamos de 1.900.000 personas, no puede dormir en sus casas. Parte de ellas están en estos campos de desplazados dentro de Gaza. Pero vemos una realidad realmente extrema donde también está el peligro creciente de enfermedades. Entonces, lo que dicen cada uno de los lados responsabiliza al otro de esta verdadera tragedia donde son los gazatíes los que están realmente viviendo una situación desesperada. Nacho. Y José, una cuestión, por supuesto, que siempre hacemos con este telón de fondo, de tanto sufrimiento de un lado y de otro, desde ya, pero que tiene que ver con lo político y sus repercusiones. Algo ayer llegamos a adelantar. ¿Qué fue lo que dijo ayer Joe Biden sobre el gobierno en Israel de Benjamín Netanyahu y qué consecuencias puede traer esto? Bueno, lo que vemos es un choque creciente entre Benjamín Netanyahu y Joe Biden. Netanyahu, por ejemplo, al decir que después de la guerra no estará dispuesto a pasarle el control de esta franja de tierra al movimiento Fatah, a la OLP, que es el movimiento que controla parte de la ribera occidental. Esto está llevando a reacciones de Joe Biden. Y lo que se dice por parte del presidente estadounidense es que se trata de una situación en la cual Israel, aunque ahora cuente con el apoyo, afirma él, de la mayoría del mundo, puede ir perdiendo este apoyo con estas acciones en el interior de Gaza. También lo que asegura Joe Biden es que habría quizás que llevar algún cambio dentro de lo que es el gobierno israelí, que es el más conservador de la historia. Entonces vemos diferencias importantes cuando también ayer estuvo el voto en el Consejo, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde la gran mayoría, 153 países, llamaron a un cese del fuego inmediato. Tan solo 10 países se opusieron, 23 se abstuvieron, y esto en una realidad que el movimiento Hamás ha aplaudido esta resolución de la Asamblea General. En Israel lo que aseguran es que si Hamás quisiera el fin de la violencia, entonces con deponer las armas, dejar el terrorismo y liberar a los rehenes, podría conseguir el fin de esa violencia. Pero lo que ocurre es que Hamás está interesado, como decíamos antes, que esta es la versión israelí, en continuar con el desastre humanitario, porque algo así es lo que puede hacer que la comunidad internacional incremente sus presiones diplomáticas a Israel para interrumpir esta guerra, cuyo objetivo claro por parte de Israel es terminar con la amenaza de Hamás, movimiento que, como ya hemos dicho en otras ocasiones, ya ha asegurado que querría repetir ataques, o sea, masacres como los del pasado 7 de octubre una y otra vez. We've learned the lesson. We have to believe our enemies. This lesson has become a turning point for Israel. One even longtime Netanyahu allies like Zvika Hauser acknowledge. That was a strategic lesson for the Israeli society, that you can talk a lot about peace. You can try to do a lot of things. You can come to the White House and get some Nobel Prizes. But in some point,
enough is enough. And if you ask me what symbolized October 7, October 7 mostly symbolized to the Israeli society, no more take risks. Risks such as this, heeding the toll of human suffering and international calls to slow the pummeling of Gaza before Israel is satisfied Hamas has been destroyed, whatever the cost. Naam El-Bagher, CNN, Tel Aviv.